Queremos informar a los orcenses que hemos presentado formalmente un escrito de alegaciones frente al decreto de la alcaldía que inicia el expediente de la retirada de 2 vallas publicitarias contratadas legalmente por nuestra formación, ubicadas en las entradas de la ciudad. Este decreto, firmado el 30 de junio y que a nosotros se nos notificó el 2 de julio, inicia un expediente que consideramos profundamente injusto, ideológico y contrario a derecho. La retirada de estos carteles no es un simple acto administrativo, es un ataque frontal contra la libertad de expresión, contra el pluralismo político y contra los derechos fundamentales de Vox y de los miles de orcenses que nos votaron. Por eso hemos presentado 5 grandes bloques de alegaciones que quiero resumirles. La primera: este decreto vulnera la libertad de expresión y el derecho a difundir ideas políticas. Los mensajes en nuestras vallas, tu seguridad, nuestra prioridad y extreme la precaución en esta zona, PP y PSOE están repartiendo ilegales aquí, son opiniones políticas legítimas. Podrán gustar más o menos, pero están amparadas por el artículo 20 de la Constitución española. No estamos ante mensajes de odio, ni xenófobos, ni ilegales. Estamos ante un mensaje político de advertencia que expresa nuestra preocupación por el aumento de la criminalidad basado en datos públicos del propio Ministerio de Interior, donde, por ejemplo, en Huesca los delitos aumentaron un 12,6% entre el año 23 y el 24, y en el último año, como ya hemos denunciado reiteradas veces, han aumentado más de un 20%. La respuesta del ayuntamiento: ordenar su retirada por la vía urgente, alegando una alarma social generada no por los hechos delictivos, sino por las vallas. Es decir, quieren tapar la realidad persiguiendo al que señala. El segundo de los puntos es que se está vulnerando también el derecho a la participación política en igualdad de condiciones. Vox es una fuerza política legal, legítima y con representación institucional en todos los niveles. Y esta campaña está dirigida a los ciudadanos que nos votaron y comparten nuestras ideas. Quitar nuestras vallas es también quitarles la voz a ellos, es excluirlos del debate público y someternos a una censura ideológica que demuestra muy poco respeto por el pluralismo que debería regir cualquier democracia sana. En tercer lugar, el tercero de los puntos: el ayuntamiento se ha inmiscuido en un contrato privado sin base legal alguna. Las vallas fueron contratadas legalmente con la empresa Urban Exclusivas SL, con quien existe un acuerdo comercial vigente. Aún así, y sin que mediara resolución legal de retirada, la empresa retiró unilateralmente los carteles, como aparece en algún medio de comunicación, tras una supuesta mediación con la alcaldía. Pero esta mediación no puede, en caso de haberse producido, considerarse válida ni neutral, porque Vox no fue llamado, no fue escuchado y se nos privó del derecho a alegar en tiempo y forma como marca la ley. Cuarto: la actuación del ayuntamiento carece de motivación, pruebas y proporcionalidad. El decreto no explica claramente por qué los mensajes serían discriminatorios ni en qué artículos concretos se basan. No hay ni una sola prueba objetiva. Tampoco nos dan copia de las supuestas denuncias presentadas, ni se identifica a los supuestos concentrados que han generado esta alarma social. Es evidente que estamos ante una actuación arbitraria, improvisada y desproporcionada, que busca silenciar a Vox por decir las verdades incómodas. ¿Molestan nuestras vallas? ¿Molesta que hablemos de inmigración ilegal? ¿O molesta que denunciemos la criminalidad con datos en la mano? Y quinto y último: exigimos la restitución de nuestros derechos y, en su defecto, la compensación correspondiente. Si no se archiva el expediente,
iniciaremos acciones legales contra esta alcaldía. Y si no se restituyen las vallas, iniciaremos igualmente acciones legales contra la empresa publicitaria por incumplimiento de contrato. No vamos a permitir que la legalidad se pisotee ni que se vulneren nuestros derechos por motivos ideológicos. No nos vamos a callar y no vamos a permitir que se imponga el pensamiento único a base de decretazos. Y para concluir, simplemente hacer mención que hemos acudido al cauce legal porque creemos en el Estado de Derecho, pero también queremos lanzar un mensaje claro a los orcenses. Este ayuntamiento está más preocupado por perseguir las vallas de Vox que por frenar el aumento de los delitos. Están más centrados en silenciar al que señala los problemas que en resolverlos, y eso es inaceptable. Por eso decimos alto y claro, no vamos a dar ni un paso atrás, vamos a seguir defendiendo la libertad, la seguridad y el sentido común, aunque les incomode. Bueno, pues me corresponde a mí, como responsable jurídico, encargarme de las cuestiones jurídicas que afectan al partido, y hemos preparado, en base a ese decreto, pues una serie de alegaciones, como bien ha resumido mi compañero. Trataré de ser breve. Desde Vox nos vemos obligados a defender nuestros derechos y legítimos intereses que entendemos se han podido ver amenazados por el decreto dictado en fecha 30 de junio de 2025 por esta alcaldía y por el presunto obrar con respecto a la empresa anunciadora o propietaria de las vallas. Por un lado, estamos defendiendo nuestro derecho a libertad de expresión y libertad de opinión, nuestro derecho a la participación política y a desarrollar nuestra actividad como grupo municipal y como partido político. Y también estamos defendiendo el Estado de Derecho, la libertad, la igualdad de todos ante la ley y el pluralismo político. Desde Vox rechazamos cualquier tipo de censura o actuación arbitraria contra nosotros por parte de la alcaldía. He de decir que desde Vox y desde este grupo municipal respetamos, por supuesto, la institución del excelentísimo Ayuntamiento de Huesca e igualmente a la excelentísima señora alcaldesa y a su equipo de gobierno, faltaría más. En nuestras alegaciones, fundadas en derecho y en el sentido común, esperamos que se rectifique, que se nos devuelva a la anterior situación, esto es, a disfrutar de nuestro derecho a exhibir el cartel con la campaña de seguridad referida en las vallas y se pueda cumplir el contrato en sus términos, un contrato privado que está vigente. Diremos también que estamos ante una campaña nacional, esto es importante. En Vox no hemos sido condenados, ni sancionados administrativamente, ni censurados en ninguna otra provincia de España. ¿No les parece curioso? La misma campaña, es una campaña nacional. Este detalle es importante y esperamos que no sea Huesca la excepción. No tenemos, por tanto, miedo a acudir a los tribunales si fuera preciso, ¿no? Ahora bien, creemos que podemos evitar el litigio, no estamos aquí para crear problemas, sino para resolverlos con el ayuntamiento en este caso, y evitamos ruido mediático y el posible gasto que supondría, y evitar también un posible litigio con la empresa anunciadora de publicidad, que entendemos que se ha visto implicada en esta, claro, que ha incumplido sus obligaciones contractuales, pero creo que no ha sido por iniciativa propia. Si esta empresa hipotéticamente alegara que ha recibido algún tipo de presión de esta alcaldía, hablo hipotéticamente, ya que podríamos estar pensando en que es una empresa publicitaria, una empresa que se encarga de la publicidad y que igual recibe publicidad institucional o de esos partidos que se citan en la campaña. Podríamos estar en un escenario mucho más feo, que todos quisiéramos evitar. Podríamos hablar de violación de derechos fundamentales, de presiones o coacciones y incumplimientos contractuales. Yo creo que vamos a intentar evitarlo. Por ello, apelamos al sentido común, que una vez leídas y estudiadas nuestras alegaciones, se nos restituya nuestro derecho y situación previa a tal decreto, y aquí digamos que casi no ha pasado nada. Muy brevemente, entrando en el fondo del mensaje del cartel, en el cartel se recoge una sincera preocupación por parte de Vox, y creo que por parte de una gran parte de Ciudadanos, con el aumento de los delitos y la inseguridad. Es decir, y no es un bulo de Vox ni de la malvada ultraderecha, no. Son datos del Ministerio del Interior, que los tengo aquí, ¿eh? Si alguien quiere comprobarlos, aquí están los datos del Ministerio del Interior, que dice, reflejan un aumento desde 2023 a 2024. En Aragón, la criminalidad convencional aumenta un 8,3%, la criminalidad total un 8,2% en Aragón. Y en Huesca, vamos al municipio de Huesca, la criminalidad convencional aumenta un 34,8% y la criminalidad total un 31,2%. Y en Huesca provincia,
Criminalidad convencional aumenta un 12,6%, criminalidad total un 11,4%. Esto está aquí, Ministerio del Interior, Gobierno de España, no es una invención de Vox. ¿Qué creen ustedes que crea alarma social? ¿Las vallas de Vox o el aumento cierto de la criminalidad y de los delitos? ¿Qué creaba alarma social? ¿Las 17 violaciones que reflejamos en un cartel que ocurrieron en 2024 o las vallas de Vox? Es decir, es que es un asunto, es evidente. En las vallas que nos ocupan no se llama ningún tipo de acción violenta, odio, discriminación, que eso también es importante. Se menciona expresamente, extreme la precaución, o sea, que estamos hablando de precaución, de prudencia, de cautela, de cuidado. Eso, que yo sepa, no es ningún delito. Tampoco son racistas o xenófobas. No se alude a ninguna raza y menos se denigra o discrimina. ¿Qué raza se discrimina en esos carteles? Ni siquiera se emplea se habla de ninguna nacionalidad, no se está discriminando a ninguna nacionalidad, ni siquiera se emplea el término genérico extranjeros. O sea, no puede haber ni siquiera una xenofobia genérica. Se expresa literalmente ilegales, aparece el término ilegales. Como el propio término indica, se refiere a personas que incumplen la legalidad, que contravienen nuestras leyes y se encuentran en situación irregular o ilegal en nuestro país. Consta que existe una relación entre una inmigración ilegal, masiva y descontrolada o desbordada y el incremento de la delincuencia, la inseguridad, los problemas de convivencia, la ocupación ilegal de viviendas, la degradación de los barrios, la creación de guetos y el peligro de entrada de terroristas o yihadistas. Y eso tampoco lo digo yo. Estamos hablando del Plan de Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023, Gobierno de España. Aquí se habla de que la entrada de personas sin saber quiénes son del sur, por nuestra frontera sur, es un riesgo a una entrada de terroristas o yihadistas que no podemos detectar hasta que no cometen algo. Y creemos que eso pues no podemos dejarlo así. Por tanto, denunciamos algo que es contrario a la ley, siendo absurdo entender tal denuncia como algo ilegal. Estaríamos ya en el absurdo total. Vox es la tercera, como ha dicho mi compañero, es la tercera fuerza política nacional y es la tercera fuerza política en Aragón. Es perfectamente lógico que otras formaciones políticas critiquen nuestro mensaje o nuestra ideología. Nos da igual y lo entendemos. No les gusta, no les agrada nuestra propaganda política, pues a nosotros muchas veces tampoco nos agrada o estamos a gusto con la suya, es normal. Pero eso se llama pluralismo político y tolerancia, ¿no? Pero otra cosa es aprobar decretos o realizar acciones o actos administrativos contrarios a la ley, al pluralismo o al sistema democrático. Vox va a seguir participando en la vida pública, en la vida política de Huesca, le pese a quien le pese, y exigimos respeto y el respeto debido. Estamos abiertos, como he dicho, y ya termino, a llegar a una solución razonable entre este excelentísimo Ayuntamiento de Huesca, la empresa anunciadora con nuestro grupo municipal de Vox. Pero, evidentemente, si lo que se pretende es atropellar nuestros derechos, nos vamos a defender y contamos, de verdad, con un potente frente judicial y un equipo jurídico que, como saben y han visto a nivel nacional, pues nos sabemos defender en los tribunales.